Bienvenidos, esto es Panorama 360, estamos aquí en UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo. La noticia más trascendente de las semanas, sin duda, es la muerte del Papa Francisco, el líder católico de más de 1.500 millones de personas. Imagínense cuántos países, cuántos presidentes se tienen que juntar para contar esa cantidad de gente, para entender un poco la magnitud de la muerte de Francisco, por supuesto. Vimos enorme cantidad de noticias, de información, de todos sus dichos que a lo largo de los años trascendieron todos juntos ahora con su fallecimiento. Lo cierto es que con la muerte de Francisco también muere una forma de ser, una forma de haber llegado la Iglesia un poco más cerca a la gente, que esto era lo que pedía el catolicismo, ¿no? Una forma más amorosa, como él lo planteaba. La verdad, tuve oportunidad de cubrir una gira en 2016, cuando el Papa justamente estaba en la República de Armenia. Allí estamos viendo, también en el centenario del genocidio armenio, hizo una misa en San Pedro, reconociendo el genocidio armenio perpetrado con Turquía. Todo un movimiento que también les trajo consecuencias posteriores al Vaticano por esa misa dada en San Pedro. Lo cierto es que cuando estuve en Yerevan y lo veíamos moverse y cómo se acercaba, un hombre ya mayor también, con una agenda apretadísima, a veces no se toma conciencia de toda esa energía, toda la labor que implica estar en los países. También juntarse con líderes que no son de la misma cultura, ni de la religión, ni de la idiosincrasia, y cómo estableció puentes entre muchas culturas y muchos países. Tal es así que después de eso empiezan los encuentros. Puede pedir una firma de un acuerdo de paz, que esto es lo que no se ve. También en Cuba ayudó a la liberalización de presos políticos, y en tantos países hizo pie y también dio su mensaje, no solo de paz, sino con el hecho. Vimos también cuando le lavó los pies a quienes estaban encarcelados. Estuvo ahí y dio mensajes de toda índole, ¿no? Tomó el nombre de San Francisco de Asís y con él hizo ese trabajo de humildad y lo demostró. Tal vez así que muchos no lo saben, pero murió pobre. Pudo haber tenido sueldos enormes, creo que era cerca de $30.000 al mes, el Vaticano le destinaba, y en ninguno de todos los años retiró ese sueldo y quedó para el Vaticano, y si tenía algo lo hacía, lo transformaba en donación. Así es como vivió Francisco, lo he visto como no se subía a coches alemanes importados, sino que iba, la verdad, en Armenia estuvo en un Logan blanco y la gente se le acercaba, uno veía esa calidez que tenía con la gente, esa reciprocidad que tenía. Pero también tenía la Guardia Suiza que no permitía acercarse por una cuestión de seguridad. Todo eso fue Francisco, todo eso representó, por supuesto, en la Argentina un símbolo más que importante, el primer Papa latinoamericano. Veremos qué va sucediendo con la próxima elección, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta situación y recordar a Francisco, un líder espiritual, político, un líder mundial que dejó el mundo mejor de lo que lo tomó. Y después vamos a tener un informe acerca del genocidio armenio, se han cumplido 110 años el 24 de abril, vamos a contarte un poco cómo fue ese proceso y lo queríamos tener presente aquí en Panorama 360. Señoras y señores, vamos a un corte y te invito a que te quedes, porque tenemos una entrevista súper especial, la sección de Armenia hoy, y por supuesto vamos a contarte qué sucedió en 1915. El gobierno turco liquidó 1,5 millones de armenios. Aquí todo eso en Panorama 360. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar.
Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y nos vamos a trasladar a Francia. Tenemos una invitada especial. Ella se llama Salma Helali, es mediadora cultural y escritora. Estudió traducción e interpretación de inglés y árabe en la Universidad de Alicante. Posteriormente también hizo un máster en negocios internacionales. Sus raíces son sirias. También estudió la situación política ahí en Medio Oriente, impulsó a formarse en seguridad internacional e inteligencia. Posteriormente inició una investigación centrada en grupos terroristas, sus estrategias de reclutamiento y sus formas de organización. Bienvenida, Sama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Necesito como 3 minutos para presentarte. Podemos acortar, no pasa Vamos nada. a cortar. Explícame un poco este concepto de mediadora multicultural. Pues mira, es una figura creo que es muy importante porque a menudo, o por lo menos hace unos años, por ejemplo, en España, bueno, en España yo, por ejemplo, he crecido, nunca he tenido ningún problema de integración ni nada, llegué allí con 2 años y medio, pero siempre creo que es muy importante conseguir que la gente se entienda. Entonces, el mediador intercultural lo que hace es intentar que las dos partes lleguen a un acuerdo, que se comprendan. Normalmente son problemas, pues esto, de corte cultural, de corte religioso, estos me molestan, estos no son así, estos son así. Bueno, entonces hay un poco que hacerles llegar la idea de empatizar, de por qué ellos son así, de que hay que respetar al otro y llegar siempre a un acuerdo para que las dos partes pues puedan seguir conviviendo bien y adecuadamente. ¿Esto se da en el marco del Estado, digamos? ¿Se puede trabajar en el Estado, en conflictos, digamos, pequeños, grandes? ¿Cómo es? Se puede trabajar, por ejemplo, en mi caso es la Comunidad Valenciana. Bueno, España está dividida en comunidades, entonces es la Comunidad Valenciana la que sí, es el Estado, es quien gestiona esto, quien da el título, la licencia y quien gestiona en muchos casos este tipo de, A ver, pues de servicio. tenés orígenes sirios, has nacido en Arabia, me has dicho, viviste, te formaste Sí, en España y ahora estás en Francia. sí. O sea, conoces todas las puntas del multiculturalismo, entonces. Sí, con su lado positivo y su lado negativo. Contame lo Tiene un negativo, poco porque lo positivo yo creo que es esto, ¿no? Que te da una amplia visión y poder ponerte en el lugar del otro, ser empática, digo, ¿no? Entender no solo su cultura, sino la lectura del mundo que hacen ellos, y eso no es tan sencillo. Y del otro lado, lo malo, No, lo malo es para mí el problema de la identidad. ajá, Es muy, muy difícil, claro. Llego hoy de España porque ayer fue el día del libro, entonces sí. he ido a hacer una presentación pues, del De tu libro, libro, sí, sí. de mi libro, lo dejo aquí, os lo muestro ya directamente. Ahí está, Operación Kerman, Y, del cual vamos a hablar, por eso es, supuesto. del cual. Y he llegado a mediodía y estaba explicando justo ayer, efectivamente, que el problema de la identidad, es decir, cuando yo no he ido mucho a Siria, pues por todo el conflicto Sí, que ha sí, habido durante sí, todos sí. estos años y demás, pero sí la he visitado. Entonces, cuando he visitado, bueno, pues yo era la extranjera allí. Cuando he estado en Claro, España, sí, pero estás muy bien integrada y todo muy bien, pero ese nombre, ¿de dónde viene? claro, ¿Sabes? lógico. Si ahora estoy en Francia, tienes un acento que no, ¿de dónde es esto? ¿Sabes? Entonces, la cuestión de la identidad y de decir yo soy de aquí, yo No no lo sos, puedo no considerar, sos de aquí ni sos de allá, hay una canción no soy aquí. de allí. Mirá, te Claro, cuento, yo también efectivamente. tengo orígenes armenios, nací en Argentina, ¿sí? Y eso también es parte de ir trabajándolo. He vivido en Armenia también, pero tampoco sos armenio porque el nativo tiene otra idiosincrasia, ¿no? Y también otra forma de hablar, de expresarse y de pensar. Entonces, a veces, lo que hace esta situación es tratar de entender en dónde se para. Aparte son distantes, vos también estuviste en Europa. Sí, Los árabes, tu padre sirio también tiene otros conceptos interesantes, me parece, sí, como para conjugar. Sos una ciudadana del sí, mundo, digo, y tampoco sí, hay que entenderlo como eso, porque a veces creo que algunos esa identidad los marca un montón.
Pero a lo largo del tiempo después hay que entenderla, hay que trabajarla y creo que las herramientas están para eso, por supuesto. Contanos un poco acerca de Operación Kerman, por favor. Pues, ¿por dónde empiezo? Y ¿Por dónde empiezo? por el inicio. Por el inicio. Mira, la idea de Operación Kerman es un poco, sabes que ahora hay mucho, se lleva mucho el tema de las distopías y el fin Claro. del mundo y las guerras nucleares y los zombies y demás. Y yo he dicho, bueno, pues en vez de hablar de todas las consecuencias de lo mal que lo estamos haciendo en el planeta, vamos a buscar soluciones, quizá, ¿no? Entonces yo lo planteo más como una utopía. Ajá. Lo planteo más como lo planteo como una utopía, una historia que empieza con personajes pues mundanos, dos chicas aquí en París que están un poco hartas de que de no llegar a ningún puesto, ningún cargo importante pues por ser mujeres, porque siempre se lo llevan los hijos de no tener los sueldos que quieren. Y se dedican un poco al principio, porque son las herramientas que tienen y conocen, pues a desplumar a estos millonarios que tanto daño les han hecho para debilitarlos un poco, para humillarlos. Sin embargo, luego reciben una llamada muy especial de una de las mujeres de uno de estos millonarios, que en vez de denunciarlas, las invita pues a llevar a cabo una misión que es recuperar una alfombra valorada en muchos millones de euros y más. Bueno, a Más que ver, no voy a contar. esto es una ficción, pero tenés mucho de realidad, digo. Vos también sos Sí. especialista y te interesaste en la inteligencia y en el terrorismo. Sí. Contanos por qué te Tiene, interesó esos temas y cómo los has estudiado. mira, tiene mucho de verdad, porque la gente, hay gente que puede leerla y dice, oh, pero esto es mucha no, no es fantasía, o sea, No. todo lo que se cuenta, creemos, o sea, es que la realidad va más allá de la ficción y es verdad que a veces se pueden recibir una llamada especial o que a veces... Y a mí sí que es verdad que trato un poquito como ciertos toques en el tema de la inteligencia, del adoctrinamiento, bueno, o del entrenamiento de agentes de inteligencia. A mí me interesó el tema porque, bueno, pues yo creo que casi empecé como por frustración, ¿no? Por decir, yo soy árabe, estoy en este mundo, veo todo lo que se va diciendo alrededor, porque al final todo se simplifica mucho, es lo que muchas veces nos transmiten los medios y es una herramienta tan importante, son una herramienta tan importante los medios digo, pues es que tiene que haber algo más allá, más intereses, algo más profundo, algo más. Mm, Mientras estamos nosotros centrándonos en temas un poquito más sencillos sí. o nos lo están simplificando, están ocurriendo muchas cosas detrás de las que no nos enteramos. Y por eso también lo he planteado un poquito en el libro así, ¿no? Como en plan, ocurren muchas cosas de la gente normal, pero al mismo tiempo hay una capa, digamos, una gente que está en la estratosfera que está mientras manejando los hilos de cómo tiene que ir el mundo, Tal cual. de lo que tiene que ocurrir. A ver, estudiaste de inteligencia y hablaste de un tema muy interesante que es el adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento basado tal vez en la fe, generalmente en cuestiones ancestrales o en principios y valores. Contame un poco acerca de esto como para desmadrarlo y entenderlo, ¿no? Alguien que tal vez no ha leído, no ha vivido esas cosas, le parece como lejano. Dentro de los grupos terroristas, ¿te refieres? Sí, 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 sí. Mira, los grupos terroristas para mí siempre han funcionado más como una secta, ¿vale? Entonces, tienen que buscar un público, bueno, o una víctima, para mí son víctimas pues, que sean débiles, suelen ser gente o con problemas familiares, gente un poquito que no acaba de encajar en la sociedad, bajos recursos económicos, problemas familiares, son el objetivo más fácil. ¿Por qué? Porque si no tienes nada o lo estás pasando mal y de repente te prometen algo que es mucho mejor, lo vas a tomar. Porque las consecuencias, no piensas mucho en las consecuencias. Si Sí, tú estás sí, aquí y de repente te dicen, mira, vas a tener pues lo que tú quieras en este mundo y después. Y claro. dices,
no tengo nada que perder, voy a intentarlo. Lo que no sabe esta gente, o a lo mejor se dan cuenta después, o no, yo creo que nunca, es que los que están arriba son los que realmente están viviendo bien y toda esa, digamos, esa palabrería y demás la utilizan como a ellos les da la gana. Yo soy una persona de fe, yo soy una persona que para mí es muy importante la fe, pero lo uso todo para el bienestar, para mi Sí. bienestar personal, sin hacer daño a nadie. eh, pero claro, es que es un arma que puede ser muy, muy potente. Y al igual que esta gente se aprovecha de los más vulnerables, también es muy fácil pues demonizar cualquier ideología, cualquier religión, cualquier forma de pensar, y más ahora en estos tiempos de redes sociales de es que este ha dicho, este ha hecho, este. Es muy fácil hablar y dar información falsa. Estamos en la época de la desinformación, Sí, sí, de sí, hecho. sí, sí. De las fake news. Estamos en la Y la época gente en realidad tampoco de le interesa mucho investigar. En realidad hoy el gran problema es que la gente solo quiere cerciorarse de que lo que piensa esté bien, nada más. No quiere ver otras opciones, no quiere ni siquiera indagar un poco más, sino decir lo que yo pienso está bien y va a los medios que sucede eso, ¿no? Bueno, Y porque nos han habituado de unos, perdón, sí, no, sí, digo dime, que nos dime, han dime. habituado de unos años acá a tener la respuesta rápida y enseguida y ya está. Un golpe de clic, ya Sí, está, ya tengo la respuesta. con un No voy a scroll investigar. tal vez Claro, aprender ya está. y listo, y en un minuto estar informados. Bueno, Sama, entonces, Exacto. todo esto que hemos descrito a lo largo de esta interesante nota, se va a ver reflejado, ¿no?, en Operación Kerman. Sí, 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 porque de hecho incluso creo la figura a menudo los ricos, los millonarios tienen mala fama, son ellos bueno, pues que son gente más avara, gente más, bueno, los que están arriba, arriba, no Sí, los sí. ricos, los ricos de aquí. Entonces, aquí juego con la figura de, oye, ¿y si los millonarios, los realmente poderosos quisieran cambiar el mundo? ¿Vale? Entonces, es muy importante esa figura que, que realmente existe. O sea, existe un grupo de millonarios, son los Patriotic Millionaires, que realmente quieren cambiar el mundo, quieren que haya más justicia, piden pagar más impuestos, piden. O sea, no es descabellado, no es descabellado, aunque lo parezca. No, no, Entonces, existe una cantidad de gente así también, pero bueno, hay un sistema también, ¿no? Y ese sistema no es tan sencillo de quebrar. Los intereses también pero como está esto es bueno que ficción, aparezcan. claro, pero como esto es ficción y puedo escribir lo que quiera, pues mira, yo me imagino un mundo mejor, soluciones y, oye, ¿y por qué no? Y ese empoderamiento sí que he cambiado un poco los roles típicos hemos pasado de los James Bond, de estos masculinos tan machos, con sus Sí. mujeres florero, pues ahora es al revés, son las mujeres las nuevas James Bond y hay un par de hombres por ahí que al principio, al principio, porque yo busco la equidad, ¿vale? O sea, yo es en plan, voy a cosificar un poco para ver cómo se siente, pero Claro. luego ya les doy el valor o sea, ya es en plan, voy a ser un No, no, poco pero cínica, pero luego, me parece que es interesante. Aquí en Argentina también hay humor de ese tipo y me parece que lo que hace es ponerse en el lugar del otro. Bueno, tu sí, lectura, esto de lo multicultural, hasta mismo dentro de una sociedad. Ponerse en el lugar del otro para entender los miedos, las necesidades y por lo que el otro pasa, que tal vez uno es inconsciente directamente por pertenecer a otro género. Sama, sí, ¿dónde podemos encontrar tu libro? En Amazon, bueno, yo en Argentina, a ver, seguramente en Amazon, todas las librerías, mira, Virtuales. Google, Amazon, sí, las virtuales, no está todavía en físico en Latinoamérica, pero bueno, Bueno, pero en conforme Amazon ya lo podés bajar y vayan. se puede ver en una Sí, tablet, en un sí, celular o sí. eso. Bueno, te agradecemos. Está Sí, también en Audible. Está también en Audible, pero es otra versión un poco más corta. Pero, la bueno, opción si está. interesa, Bueno, está. Sama Gelali, gracias por tu tiempo, por tu simpatía, por tu multiculturalidad que trajiste a este programa. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas Un abrazo tardes. desde aquí, desde la Argentina. Señoras y señores, interesante. Ahí está, Operación Kerman, lo pueden buscar.
y también comprarlo en Amazon. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos aquí en Panorama 360. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cometió uno de los mayores genocidios de la historia, destruyendo gran parte de la minoría armenia de su territorio. Cuando el Partido Republicano de los Jóvenes Turcos llegó al poder en 1908, buscó homogeneizar la nación turca a través del lema Turquía para los turcos. Este partido planificó la deportación y el exterminio de la población armenia, decisión que quedó plasmada en documentos oficiales y fue ejecutada durante la Primera Guerra Mundial en diferentes etapas. El 24 de abril de 1915, el Ministerio del Interior dio la orden para decapitar a la cúpula intelectual armenia. Cientos de escritores, artistas, eclesiásticos, maestros, profesionales y miembros influyentes de la comunidad armenia en el Imperio Otomano fueron arrestados, deportados al interior de Anatolia y posteriormente asesinados para que no pudieran organizar la resistencia contra las políticas turcas. Las derrotas militares turcas en la guerra aceleraron el proceso de persecución contra los armenios. Acusándolos de actos de rebelión, se prepararon drásticas medidas en su contra que incluían la confiscación de sus bienes, el rapto de mujeres y su venta a harenes turcos y kurdos, la apropiación de niños a los que llevaron a orfanatos del gobierno para ser islamizados, sustituyendo su identidad y, sobre todo, la obligación de emprender la marcha hacia el desierto sirio. Allí, conducidos como prisioneros y privados de todo tipo de protección ante los ataques de las tribus kurdas y bandas armadas, muchos armenios fueron torturados y brutalmente asesinados durante la travesía, y otros, sin agua ni comida, murieron antes de llegar a destino. Por decreto se prohibió prestar ayuda humanitaria a los deportados. El hostigamiento a través de las masacres, el aislamiento en el desierto y el debilitamiento moral terminó en 1923, dando como resultado la muerte de 1,5 millones de armenios. Aunque existe gran cantidad de testimonios y documentos que dan cuenta de los hechos, Turquía jamás reconoció el genocidio, lo niega e incluso penaliza a los turcos que lo reconozcan públicamente. Hoy se están cumpliendo 110 años del genocidio armenio negado, por supuesto, por Turquía, y allí vemos cómo se conmemora en Ereván, en la República de Armenia. La primera noche, la del 23, es la marcha de las antorchas, que recuerda a los aniquilados, por supuesto, y caminan hacia el memorial del genocidio armenio. Se juntan en la Plaza de la República con sus antorchas. Algunos llevan flores, y allí estamos viendo cómo entran en el memorial de noche y dejan su presente para recordar al 1,5 millones de víctimas. El 24 de abril también suelen ir a las iglesias armenias y por la mañana ya los hombres y hasta los niños recuerdan a sus antepasados llevando esa flor en la mano. La llama eterna es la que se ve dentro del Cizernagapert, el memorial del genocidio armenio. Y así los armenios todos los años recuerdan a las víctimas del Estado turco. Y allí vemos las imágenes del genocidio perpetrado por Turquía y también como hoy, 110 años después, no solo en Armenia, sino en toda la diáspora donde hay armenios, se recuerda ese genocidio, aún negado por Turquía. Ese genocidio que tampoco fue castigado y posteriormente, ¿sí?, años después, Hitler, cuando iba a invadir Polonia, le decía a sus altos generales: ¿quién se acuerda de la matanza de los armenios? Así es como un genocidio, cuando no se castiga, vuelve a ocurrir
y pasó después allí con los judíos. Señoras y señores, lamentamos estos hechos, por supuesto, pero hay que recordarlos, ¿sí?, para que no vuelvan a suceder. Ahora sí, terminamos el programa del día de hoy. Les agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Panorama 360 en UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo. Gracias. Chao.